Bienvenidos al Tecnológico Nacional de México y la Secretaría de Educación Pública y su Campus Tecnológico Nacional de Comitán. Les da la más cordial bienvenida a este taller denominado Fundamentos de la Investigación en la asignatura de la Ingeniería Industrial, primer semestre. Estamos en la segunda unidad, Herramientas de la Comunicación Oral y Escrita en la Investigación Documental. Pertenecemos al equipo número 6. Informe de investigación. Profesor David Sepúlveda. ¿Qué tal, queridos estudiantes? El día de hoy aprenderemos de una forma muy sencilla y muy práctica qué es y cómo se elabora un informe de investigación. Aquí vamos. En esta cápsula aprenderemos qué es un informe de investigación, cómo se elabora y cuál es su estructura. Definamos entonces. ¿Qué es un informe de investigación? Es el documento que se presenta al terminar una investigación en torno a un tema específico. Este reporte pretende dar respuestas a una serie de preguntas y con ello ampliar el conocimiento respecto a dicho tema. Una vez definido qué es el reporte de investigación, nos salta la pregunta: ¿qué características debe de tener el informe de investigación? Al respecto, debemos señalar que el informe de investigación tiene un tono académico. Esto es que el informe se escribe con una comunidad científica que suele estar más allá del límite del curso y cuyo receptor no es precisamente el profesor. Los trabajos escolares y universitarios suelen tener como audiencia real al docente que imparte la clase. Esto genera que muchas veces el estudiante opte por no definir conceptos que sabe que le genera que muchas veces el estudiante opte por no definir conceptos que sabe que el profesor maneja o por utilizar un lenguaje más convencional que emplea con el docente en el aula. Cuando escribimos un informe de investigación, lo escribimos para una comunidad científica que tiene un tono académico. Para ello, cuenta que el escrito es normal. Utilizas un lenguaje que está dentro de lo normal. Utiliza un lenguaje pulcro con un vocabulario elevado. Evita también valoraciones subjetivas. Es lo que sé, lo que pasa, lo que yo pienso. De acuerdo con lo que yo creo, este tipo de expresiones no deben de estar. Siempre debes ceñirte directamente a los hechos. Recuerda que el contenido debe respaldar la información presentada a partir de argumentos, reflexiones y referencias a fuentes serias con citas de autoridad que valoren lo afirmado. Además, sea preciso en los conceptos y en la información que usted señale. Por ejemplo, prefería que la política educativa desarrolladas en los últimos 5 años y no todos los cambios que se han venido haciendo presente a la información con tal presión. Y por último, utiliza conceptos científicos propios de la disciplina que está investigando. Si su texto aborda temas relacionados con la psicología, utilice conceptos propios de la psicología. Si texto aborda temáticas y su relación con la arquitectura, utilice conceptos relacionados con esa área. Vamos a la estructura del reporte o informe de investigación. La estructura puede variar si se trata de un informe presentado en un establecimiento de secundaria o si es un informe universitario. Incluso va a cambiar la estructura de informe según la universidad a cual usted pertenezca o si se trata de un informe profesional en el área de las ciencias exactas o las ciencias sociales. Hay muchas definiciones que podemos hacer con un informe y esta estructura es básica para representar estos trabajos de secundaria. La estructura contempla 5 elementos: introducción, metodología, resultados,
discusión, conclusiones y recomendaciones y anexos. Vamos a representar rápidamente estos 5 elementos. En la introducción se menciona claramente lo siguiente: el tema de la investigación, que debe partir con una pregunta, por ejemplo, ¿cuáles son los factores que están presentes en el cambio climático? Es una pregunta guía que nos introduce en el tema. También se señalan los objetivos o metas, o qué es lo esperado por la investigación. Y por último, una contextualización. En esta parte se pueden insertar definiciones de los conceptos centrales a abordar y cómo se vinculan. Es importante que ustedes justifiquen la relevancia de este tema y la necesidad de investigarlo. Continuando con la estructura del informe, pasamos a la metodología. La metodología es básicamente el procedimiento que se sigue para realizar una investigación. ¿Cuáles fueron los sujetos que usted investigó y cuáles son los pasos que usted realizó para obtener datos, analizarlo y posteriormente procesarlos? Continuando con la estructura, pasamos a los resultados y conclusión. Respecto a este punto, los resultados se escriben de manera sintética, muy breve los datos que se obtuvieron. Puede ser a través de un gráfico o de una tabla. Posteriormente se realiza la discusión de resultados, que son básicamente el análisis de estos datos arrojados por el estudio. La discusión debe efectuarse haciendo referencia a los objetivos iniciales de tu trabajo. Avanzamos al siguiente apartado de conclusiones y recomendaciones. En este segmento se presentan los principales hallazgos y se resume la discusión de resultados. Se da cuenta de que si el objetivo inicial fue cumplido, puede realizar recomendaciones para nuevas investigaciones y proyecciones del estudio. Muchas veces las investigaciones solo abarcan un problema y siempre queda mucho más que estudiar. Finalmente tenemos la sección de anexos, parte de la estructura que puede o no ser preparada de acuerdo a las necesidades de tu investigación. Los anexos presentan la información detallada que sirvió para hacer el reporte que el lector estuviera interesado de revisar. Por ejemplo, si tuviste que realizar algunos cálculos matemáticos dentro de tu investigación o tuviste que realizar entrevistas, estas pueden ser añadidas en este segmento. Finalmente, y en modo de resumen, ¿cómo se elabora un reporte de investigación? En primer lugar, debemos darnos cuenta cuál era el problema. Esto se verá reflejado en la investigación. Luego, ¿cómo fue el resultado del problema? ¿Cuáles fueron los métodos que utilizaste? ¿Qué es lo que se encontró finalmente? ¿Los resultados? ¿Qué significan dichos resultados? Es parte del análisis. Y por último, ¿cómo puede resumirse en los resultados? Esperamos que esta cápsula haya sido muy útil para ti. Desde ya, muchas gracias.